Qué gusto estar una vez más contigo a través de este medio. Un muy feliz sábado. La semana pasada estuvimos viendo acerca del tema del santuario y hoy quisiera que continuemos, pero esta vez vamos a analizar con más profundidad el tema del camino de Dios en el santuario. La semana pasada habíamos visto la presencia del tema del santuario en todas las escrituras, su importancia y el significado detrás de su mobiliario. Hoy profundizaremos el santuario como representación de los caminos de Dios. Veamos una vez más Salmos 68, versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. El camino de Israel. Si el santuario representa los caminos de Dios, entonces deberíamos poder encontrar que siempre guía a sus hijos a través de él. Veamos el camino de Israel. Con solo ver un mapa aéreo del santuario y sus muebles, ya podríamos ir pensando en la forma de una cruz. La ubicación de los muebles no es antojadiza, sino que cada uno debía ocupar su lugar. Lo primero que conocemos acerca de Israel es que está esclavizado en Egipto y Dios lo libera con mano fuerte. Antes que caiga la última plaga, el pueblo de Dios debe celebrar la Pascua, y para poder celebrar deben sacrificar al Cordero, el primer paso dentro del santuario, el altar del sacrificio. Busquemos Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Luego de sacarlos de Egipto, los dirigió hacia el Mar Rojo. Después del altar del sacrificio viene el lavacro. Es necesario pasar por el agua antes de ingresar al santuario. Busquemos Éxodo capítulo 14, versículo 29. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Cuando pasaron el Mar Rojo, Israel comenzó a pasar hambre y clamó a Dios por comida. En el santuario debe estar siempre la mesa con el pan de la presencia. Entonces Dios les envió pan del cielo, maná. Busquemos Éxodo capítulo 16, versículo 15. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Después de esto, el pueblo llegó a Sinaí. Allí, Dios les comunicó que los había escogido como pueblo especial, como luz del mundo al resto de las naciones. Dentro del santuario está el candelabro que ilumina todo el tabernáculo. Veamos Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Una vez que está clara la misión de Israel y consume todos los días el pan que sale de la boca de Dios, entonces está listo para dedicarse a la preparación espiritual y la oración. El altar del incienso entra en acción y Dios le pide a su pueblo que se prepare para estar en su presencia, que está momentáneamente velada por una cortina. Veamos Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Finalmente, Dios descendió sobre el Sinaí y habló con Moisés. Le entregó las condiciones del pacto, de la alianza entre el pueblo y él. Le entregó lo que se halla dentro del arca del pacto, los 10 mandamientos. Busquemos Éxodo capítulo 34, versículo 28. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, hemos podido ver que los caminos de Dios se ven en el santuario, ya que guió a Israel a través de ellos. Si esos son los caminos de Dios para su pueblo, son entonces los caminos de Dios para mí. El camino de Cristo.
Ahora vamos a comprobar si los caminos de Dios en el santuario, además de aplicar para Israel, aplicaron para la vida de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús nació en un pesebre en Belén. Esta palabra para alguien de ciudad no se oye muy a menudo, ya que tiene que ver más con el campo. El diccionario define pesebre como un establo, un recipiente para el ganado doméstico. ¿Y cuál es el ganado doméstico? Principalmente ovejas y cabras. Cristo ya nació como el cordero, en el lugar de los corderos, el establo. Corderos y cabras eran los animales que se debían llevar al santuario para ser sacrificados en el altar del holocausto. Busquemos Lucas capítulo 2, versículo 7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Luego de su nacimiento como cordero, el Evangelio nos lleva hacia su primer acto público a orillas del Jordán, donde era necesario que pase por el agua. Luego del altar del sacrificio está el lavacro. Busquemos Mateo capítulo 3, versículo 13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Entonces Jesús nació como cordero y fue al Jordán para ser bautizado. El siguiente paso lógico en los caminos de Dios, en el santuario, sería que tenga una experiencia con la mesa del pan del cielo. Busquemos Mateo capítulo 4, versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. El Evangelio nos declara que después de ser bautizado, Jesús fue al desierto y la primera tentación que el enemigo le propone tiene que ver con el pan. Y Cristo escoge el pan del cielo por encima del pan material. Luego Jesús dedica su vida entera a guiar a la gente hacia Dios. Como el candelabro, fue la luz del mundo durante todo su ministerio. Busquemos Juan capítulo 8, versículo 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El siguiente paso en el santuario es el del mueble del incienso que representa la oración. Jesús oró varias veces, pero se registra en el Evangelio una oración particular, ferviente, que era de preparación para la mayor prueba y para encontrarse con Dios cara a cara. Busquemos Mateo capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En el Getsemaní, Jesús oró fervientemente hasta el agotamiento, y luego de eso solo quedaba la prueba final. Dios lo condujo al último paso del camino, el arca del pacto. Cristo fue clavado en la cruz para exaltar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Busquemos Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. La ley de Dios había sido quebrantada por toda la humanidad. Todos pecamos. Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús murió en nuestro lugar. Nosotros somos los pecadores que quebrantamos los 10 mandamientos, pero Él fue el que vivió una vida sin pecado y pagó el precio de la transgresión. Los caminos de Dios en la vida de Cristo incluso pueden verse a la inversa. Cristo estaba sentado con su Padre en el trono de la gracia, representado por el propiciatorio de oro que tapa el arca del pacto, y de allí descendió a este mundo. Pasó 40 días en ayuno y oración para prepararse para su ministerio, siendo ferozmente tentado por el enemigo. Le mostró la luz de la verdad que era Él mismo a un mundo en tinieblas que no lo quería. Partió y repartió el pan de vida entre creyentes e incrédulos, y se partió a sí mismo como pan del cielo. Fue lavado con agua de lágrimas antes de su gran prueba final. En la cruz fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los caminos de Dios se ven en el santuario también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mi vida también debería estar en armonía con estos caminos. El camino de la cruz.
Como mencionamos antes, una vista aérea del santuario y sus muebles nos trae la forma de una cruz a la mente. ¿Será que hay algo más que una forma allí? Cada uno de los lugares ocupados por los muebles del santuario representan una de las heridas de nuestro Señor Jesús. ¿Lo comprobamos? Un clavo atravesó sus pies para asegurarlos al madero, donde debería estar el altar del sacrificio. 2 clavos atravesaron sus manos, donde deberían estar la mesa de los panes y el candelabro. Murió de un corazón roto por el peso del pecado del mundo, en el pecho, donde va el altar del incienso, y fue herido en sus sienes por la corona de espinas, donde va el arca del pacto. Falta el lavacro, ¿verdad? Busquemos Juan capítulo 19, versículo 34. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús, y enseguida salió sangre y agua. Allí está la otra herida, y si prestas atención, la Escritura dice que salió sangre y agua. ¿Qué había en el lavacro? Agua, obviamente, pero cuando los sacerdotes se lavaban las manos allí, ¿qué introducían? Sangre. Los sacerdotes que manipulaban los sacrificios tenían sangre en sus manos y las lavaban en el lavacro antes de ingresar al lugar santo. Si los padecimientos de Cristo también forman parte de los caminos de Dios en el santuario, entonces deberíamos estar listos y dispuestos a padecer también de ser necesario. Entonces, en esta mañana hemos visto que el santuario representa los caminos de Dios. Fue de esa manera que guió a Israel a través del desierto. Por esos caminos anduvo también nuestro Señor Jesucristo, y la cruz misma está diseñada a semejanza de los caminos del santuario. Ahora que hemos visto el camino de Dios manifestándose en el santuario, en Israel, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz, quisiera invitarte a tomar una decisión por Cristo. Si tú también quisieras andar en los caminos de Dios, en los caminos del santuario, te invito a que cierres los ojos conmigo para elevar esta oración. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque diagramaste el santuario y nos lo diste a nosotros para que podamos comprender tus caminos. Gracias, Señor, porque nos guías a través de los caminos del santuario para que podamos llegar a donde tú quieres que vayamos. Padre, te ruego por esta persona que está estudiando este tema hoy, esta mañana, que la ayudes a transitar los caminos del santuario, a transitar los caminos en los que anduvo Israel, a transitar en los caminos que anduvo nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero tengas un excelente sábado, una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos, y también tienes sugerencias de otros videos que puedes ver en el canal. Hasta luego.